Hola alumnos del 8º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy el tema es versificación. Para aprender sobre versificación veremos la definición, las características, elementos y las licencias poéticas. Los propósitos para esta clase son analizar las características de la versificación en un poema, explicar los elementos de la versificación en el poema analizado y precisar las licencias poéticas aplicadas en el poema. Tenemos la imagen de un poeta emblemático del Paraguay, Manuel Ortiz Guerrero, el poeta guaireño. Una de sus obras, India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza, curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Manuel Ortiz Guerrero fue el creador de la guarania. Vamos ahora con la definición de versificación. La versificación es un arte y estudia el verso. ¿Y qué es un verso? El verso está compuesto de ritmo y de medidas. Veamos ahora las características. Tienen una unidad de forma ordenada. Ustedes notarán que los versos se escriben en renglones cortitos, unos debajo de otros. Tienen un ritmo interno. Siguen las normas de la métrica. No están escritos al azar. Constituye la unidad en la que se divide un poema. Los versos se componen de una cantidad determinada de sílabas. ¿Qué es el ritmo? Consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso. Entonces, estas son las características de los versos. Ahora pasemos a ver los elementos de la versificación. La versificación tiene ritmo, rima y medida. El ritmo. Tenemos una poesía y están marcadas las palabras con el ritmo necesario para estos versos. De su tribu la flor montará su guayaquí, evarisca de amor del Edén guaraní. Entonces este es uno de los elementos, el ritmo. Recordemos qué es la estrofa. Es el conjunto de versos que se ajustan a una medida y a un ritmo determinados. La rima. La silvestre mujer que la selva es su hogar, también sabe querer, también sabe soñar. La rima está determinada por las palabras finales y la acentuación. Tenemos la palabra mujer, que se acentúa a partir de la ER, hogar, la vocal acentuada es la A, querer a partir de la E y soñar a partir de la A. Vemos que existe una rima perfecta o consonante porque coinciden las últimas vocales y sílabas a partir de la última vocal acentuada. Coincide con de querer y ar con ar de soñar. Entonces tenemos una rima perfecta o consonante. Ahora vayamos a la medida. La medida se refiere a las sílabas métricas de la poesía. En la primera tenemos 6 sílabas. En la segunda tenemos 8, pero le restamos 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 sinalefas, en donde selva es la vocal final de selva se une con la vocal inicial de es, y su hogar, la vocal final de su, se une con la vocal final de hogar. Forman 2 sinalefas en este verso. Tenemos 6 sílabas.
en el siguiente verso 6 y en el siguiente 6. Ahora veremos las licencias poéticas. Ellas son la sinalefa, hiato, diéresis y sinéresis. Las mismas fueron creadas para que los escritores, los poetas, tengan ciertos permisos al momento de componer. Veamos cada una de ellas. La sinalefa. Tenemos un ejemplo. La sinalefa es la unión de una vocal final con la siguiente, de la siguiente palabra. Sucede en el caso de diosa con la y de que habita. La palabra que se une con habita. Y lo mismo sucede la A con la E. La sinalefa es la unión de dos vocales. El hiato, bravea em. En este caso tenemos la licencia poética hiato, en donde ese hiato se une con la vocal inicial de la siguiente palabra. La diéresis, tenemos acá un diptongo. Recordemos que el diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba. ¿Qué permite la licencia poética llamada diéresis? Separar estas vocales en dos sílabas diferentes. Y por último tenemos la sinéresis. La sinéresis permite unir un diptongo en una misma sílaba. Recordemos que el diptongo es la separación de dos vocales en dos sílabas diferentes. Con la sinéresis unimos en una misma sílaba métrica. Pasemos ahora a la ley del acento final. La ley del acento final consiste en fijarnos en las últimas palabras de cada verso. Si la palabra es aguda, se le suma una sílaba. Si es llana o grave, queda igual, y si es esdrújula, se le resta una sílaba métrica. En el ejemplo de pantera, la palabra es llana, entonces queda así como está. Y en el ejemplo de guairá, la palabra es aguda y le sumamos una sílaba métrica. Pasemos ahora a la evaluación. Tenemos la poesía Jamás de Ortiz Guerrero. Y el ejercicio consiste en ver cuántas estrofas tiene este fragmento. Vemos que tiene 2. Excelente. ¿Y cuántos versos tiene cada estrofa? El primer verso tiene 1, 2, 3, 4. 4 versos tiene esta estrofa. Excelente. Ahora analizaremos la rima. La rima se da con la última palabra de cada verso. Entonces nos centraremos en ver la palabra acero, fe, entero y volveré. Acero la marcamos desde la última vocal acentuada. Fe, entero y volveré. Notamos que fe rima con volveré según la última vocal acentuada y ero rima con ero. Entonces tenemos una rima consonante. Excelente. Analizamos el siguiente fragmento de poesía, de aquella azul mañana que nunca olvidaré. Señalamos las licencias poéticas y cuántas sílabas métricas tiene el verso. Notamos que aquí tenemos una sinalefa porque se une vocal con vocal. Acá tenemos otra sinalefa y acá otra sinalefa. Ahora procederemos a contar cuántas sílabas métricas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13. Tenemos 13 sílabas métricas y le sumamos una y queda en 14. ¿Por qué le sumamos una sílaba? Porque termina en una palabra aguda. Y la respuesta A señala las licencias poéticas. Tenemos sinalefas. En resumen, podemos decir por qué es importante aprender sobre la versificación. Para aprender sobre el lenguaje, aprender a trabajar con el lenguaje, desarrollar la relación entre el lenguaje y el pensamiento y desarrollar la expresión literaria, aparte de disfrutar de la poesía y desarrollar la inteligencia verbal. Hasta aquí la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Yo me despido. Hasta la próxima.